Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis amados hermanos? Como hemos podido apreciar en esta serie de mensajes, ¿verdad?, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a esta iglesia que está en Éfeso. La iglesia de Éfeso tomó mucha notoriedad en los tiempos del primer siglo. Fue una iglesia bastante fuerte y de hecho tan es así que hasta uno de los mensajes a las 7 iglesias va dirigida a la iglesia de Éfeso. En esta epístola el apóstol Pablo les recuerda sus riquezas espirituales que tienen en Cristo. Esas riquezas que implican que Dios les escogió, que Dios les predestinó para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Así que el Padre con un plan eterno, maravilloso de salvación para con cada uno de ellos. De manera que los creyentes no somos accidentes espirituales, sino que somos parte de un maravilloso plan. Fuimos redimidos y comprados por la sangre de ¿quién? De Cristo, y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También pudimos apreciar que el mismo apóstol Pablo también ya había expresado que había orado por la iglesia de Éfeso, en este caso orando por su madurez espiritual. Y la oración de él era que precisamente el Señor le alumbrara, y cito, dice en el verso 18, los ojos de vuestro entendimiento, capítulo 1, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y la superinminente grandeza de su poder. En otras palabras, para la madurez espiritual es necesario que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios se va a aplicar a nuestra alma gracias a la revelación que Dios hace. ¿Qué es una revelación? En su definición más simple es quitar un velo. Un velo no nos permite ver con claridad lo que está más allá. Así que nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos un velo que nos impedía ver la realidad de Dios. E inclusive no podíamos entender lo que las Sagradas Escrituras dicen. Pero ahora el Señor nos alumbra el entendimiento por el Espíritu Santo y nos quita ese velo que nos impide poder apreciar la verdad de Dios, y entonces ahora en Cristo la podemos apreciar. De manera que usted y yo no tenemos excusa para no conocer a Dios. Tenemos la palabra escrita de Dios y tenemos el máximo instrumento o recurso de interpretación de las Escrituras, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a entender la palabra de Dios, también con los recursos que tiene como maestros y líderes que nos ayudan. También hablamos de lo que éramos antes y después de Cristo, de lo cual Pablo les recuerda que antes de Cristo éramos hijos de ira, al igual que los demás. Estábamos en un estado de muerte espiritual y que ahora en Cristo somos nueva vida. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora nosotros, y lo dijimos y lo seguimos reafirmando, no hacemos obras para salvarnos, porque Cristo Jesús es suficiente para salvarnos por medio de la fe. Pero como somos salvos, hacemos obras para que Dios sea glorificado en los demás. Así que nuestro propósito de las obras no es uno para nosotros ganar puntos y ventajas, sino con el fin de que nuestra satisfacción es
que Dios sea glorificado, que otros vengan al conocimiento de Dios. Y también hablamos de lo que es que ahora en Cristo tenemos nuestra ciudadanía, que es en los cielos, porque la cruz viene a ser ese recurso, ese medio hermoso que nos une y nos reconcilia con Dios. Antes, sin Cristo, alejados de Dios, alejados de las promesas. Ahora, por medio de la cruz, nosotros somos un pueblo, uno solo, unido por Cristo Jesús. Y ya gozamos de ese beneficio, de ese gran privilegio de ser ciudadanos de los cielos. Y estamos levantando un edificio con el fundamento que es Cristo Jesús y siguiendo todo lo que demás santos de la fe han estado levantando a través de la iglesia en todos los tiempos. Porque como dijo el apóstol Pedro en su epístola, somos piedras vivas. Y piedras vivas es una piedra que se utiliza en la edificación, pero viva en términos de que representa y anuncia quién es la luz, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy, precisamente, estamos hablando y vamos a hablar de lo que yo he titulado la oración de un pastor por su iglesia. En el capítulo 1 ya apreciamos que el apóstol Pablo oró para que su entendimiento fuera alumbrado por el Señor. Aquí de nuevo él vuelve a orar por su iglesia, por estos hermanos. Además está decirle que ustedes apreciaron que el apóstol Pablo estaba muy orgulloso de esa iglesia. Estaba muy contento. ¿Por qué estaba contento? Porque había escuchado de su amor por Dios, por su fe en Jesucristo y por su amor para con los hermanos. No hay mayor satisfacción, y se lo digo desde el punto de vista pastoral, el dirigir a una obra que precisamente evidencie esto. Primeramente, fe en Cristo y segundo, amor por los hermanos. Ninguna iglesia debajo del sol es perfecta, pero sí podemos ser iglesias saludables. No somos perfectos porque todavía Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios todavía está trabajando ese proceso de santificación, de manera que, como dijo el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por ese motivo debemos tener paciencia unos con los otros. Ustedes saben por qué algunos van un poquito más avanzados, otros un poquito más rezagados, pero Dios está obrando perfectamente en cada uno de ellos. Y Dios está podando cosas en nuestra vida. Lo que Dios tuvo misericordia conmigo antes y luego lo cambió, pues así mismo Dios está operando con otro hermano en la fe. Así que por eso luego nos dice el apóstol Pablo y las epístolas que tengamos paciencia unos con los otros, que podamos tener tolerancia. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía Dios está trabajando con nosotros, con cada uno. ¿Y cuándo esto va a terminar? Bueno, cuando estemos en la presencia de Él. Dios seguirá trabajando en nuestras vidas. Pero aún a pesar de esa imperfección, qué hermoso es que podamos ver una iglesia unida en amor, en fe en Jesucristo y amor por cada uno de ustedes. Y amor, lógicamente, por nuestro campo misionero, que es el mundo. Aquí en el capítulo 3, verso 14, él mismo luego de haber expuesto, porque de hecho esto es parte del argumento de lo que acabo de explicar anteriormente, del plan de Dios, de las riquezas en Cristo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y habiendo dicho esto, dice, por esta causa, o sea, por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta expresión que dice que yo doblo mis rodillas es una expresión que implica mucho más que la posición física, ¿verdad? Lógicamente, doblar las rodillas representa postrarse. Y sí, el apóstol Pablo no dudamos que lo haya hecho físicamente, pero creo que ese doblar las rodillas lo que nos quiere comunicar es una fuerza aún más espiritual y más en el sentido intencional de Pablo. O sea, cuando él dice doblo mis rodillas es porque realmente está elevando una oración a Dios, de lo cual él quiere que Dios obre de manera especial en los recipientes de esa bendición que es la iglesia de Éfeso. O sea, Pablo ama a la iglesia de Éfeso, ama a Dios y él mismo ruega para que esa iglesia siga hacia adelante, entendiendo que la iglesia no es el edificio, es la gente.
Nosotros somos la iglesia del Señor, cada uno de nosotros. Nosotros hoy estamos reunidos en este edificio, confiamos en el Señor que nos pueda suplir de un edificio propio para nosotros continuar desarrollando el ministerio que nos ha dado. Pero si aún así viniera, como tristemente ocurrió recientemente en Texas, que hubo un tornado y que destruyó inclusive hasta edificios de iglesias, pues a Dios gracias que no hubo pérdida humana, porque lo material se fue. En este caso fueron las facilidades, el templo, pero la iglesia sigue en pie. No hubo ni una sola iglesia destruida en Texas. Lo que hubo fueron edificios que cayeron y colapsaron. Porque la iglesia de Dios va a seguir hacia adelante, gloria a Dios. Y si Dios nos permite en este nuevo año tener ya unas nuevas facilidades ya propias de la iglesia, fantástico. Pero la iglesia somos nosotros. De manera que si viniera un desastre natural y se lleva el edificio, óigame, nosotros seguimos hacia adelante porque somos la iglesia del Señor. Y entonces allí con ese amor expresado y al mismo tiempo agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en esa iglesia, él entonces dice que está doblando sus rodillas. Y antes de continuar con la exposición, yo le voy a decir algo. Hay oraciones y hay oraciones. ¿Qué me quiero explicar con esto? Bueno, uno puede orar inclusive ser honesto y tener buena intención en la oración y decir, Señor, bendice, sana a esta tal persona, Señor, provee esta situación, ayúdame a crecer en ti. Y esas son oraciones muy lindas. Ahora, hay oraciones que salen como que de lo más profundo del alma. Es como un rogar, es como un clamor, es como si literalmente nosotros dijéramos, yo doblo mis rodillas y mi corazón delante de ti, Dios. Y déjeme decirle que toda oración es escuchada por nuestro Dios, pero hay oraciones que sacuden el mismo cielo. Y esas oraciones son las que nacen de un corazón que realmente reconoce que solo Dios puede intervenir y que solo Dios puede bendecir y glorificarse. De eso el apóstol Pablo está hablando. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No se está doblando en nombre de cualquiera, es el nombre de Cristo. Nosotros como iglesia bautista que pertenecemos a la gran familia evangélica, que de hecho este próximo 31 de octubre, algunos solamente lo ven desde el punto de vista de Halloween, pero déjeme decirles que un 31 de octubre ocurrió algo mucho más importante que eso, y es el día de la Reforma Protestante. Nosotros los evangélicos celebramos ese día porque ese día marcó un importante momento en la historia. No fue simplemente que Martín Lutero abandonó una iglesia tradicional. Lo más importante de todo esto es que la Biblia vino a caer en las manos de la gente. La Biblia antes de este evento solamente estaba en las manos de los religiosos que la interpretaban a su manera. Y tristemente estaban llevando al pueblo un oscurantismo intelectual y religioso. Y Dios utilizó a este hombre para entonces no crear un movimiento de insurrección, porque él lo que quería era reformar la teología de la iglesia. Pero tristemente los religiosos no la aceptaron y entonces surge la gran reforma protestante, de lo cual entonces se traduce la Biblia y el pueblo comienza a tener este hermoso libro en sus manos. Ahora usted puede entrar aquí porque Dios en su gracia permitió y estuvo orquestando esta situación para que nosotros pudiéramos disfrutar del libro de libros, que es la palabra de Dios. Y así quitar a la gente de las supersticiones, la gente del error, porque la palabra de Dios es lumbrera que a nuestro camino. Y celebramos ese momento. Y uno de las expresiones de la reforma es lo que llaman los 5 solas. Los 5 solas, y es que solo Cristo salva. Solo somos salvos por la gracia de Cristo. Somos por la fe, no por obras, sino por la fe. Creemos en la sola escritura, o sea, creemos que la Biblia es la autoridad, es la palabra de Dios en la iglesia y en la vida del creyente. Y creemos que a Dios solamente sea ¿qué? La gloria. Y nosotros nos unimos a esos 5 solas. A Dios sea la gloria. Y solo Cristo salva.
Y aquí el apóstol Pablo cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y ese Cristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros no es que somos caprichosos en darle toda la gloria solamente a Cristo, es que la Escritura le da toda la gloria a Cristo. Esto no es un afán evangélico como pueden decir otros en la iglesia tradicional, que decir que están empeñados en esto. No, simplemente nosotros nos hacemos eco de lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice, en Cristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es en el nombre de Cristo que nosotros somos salvos. Es en el nombre de Cristo que conquistamos. Es en el nombre de Cristo que nosotros proseguimos. Es en el nombre de Cristo que emprendemos la obra misionera. Solo en Cristo, solamente en Él. No necesitamos más nada fuera de Él. Estamos completos en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda nuestra oración a Dios debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El mismo Jesús dijo, háganlo en mi nombre para que todo lo que pidáis al Padre, Él os lo dé. Para que Él mismo se glorifique. El que quiera tener una relación con Dios, tiene que tener a Cristo. Y el que tiene a Cristo, tiene al Padre, porque uno son y uno son ellos, como lo es la Santísima Trinidad, 3 en 1. Así que es Dios glorificándose en medio nuestro. Y a ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a quien Jesucristo se le exalta y es el nombre sobre todo nombre, dice que entonces hace su primera petición por la iglesia. Y déjeme decirle que es edificante no solamente porque lo leemos en la Escritura, sino porque este servidor ha estado tanto en el ministerio que ciertamente estas son las peticiones que uno tiene como pastor para la iglesia. Uno quiere que primeramente, y esta es la primera parte de esta petición que hace el apóstol Pablo, a lo cual hemos llamado la oración de un pastor por la iglesia. Primeramente, que el Señor les conceda fortaleza espiritual. Que el Señor les dé fortaleza espiritual. Dice en el verso 16, para que os dé, miren la petición de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Lo primero es que el Señor les conceda fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual tiene que ver precisamente con esa madurez y ese crecimiento que nos permite a nosotros seguir hacia adelante, seguir progresando en la vida cristiana y podamos cada día lograr el objetivo, escúcheme bien, de no solamente poder enfrentar los retos de la vida, no solamente poder enfrentar las tentaciones que tenemos a nivel espiritual, sino que también podamos nosotros seguir hacia adelante en el blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, fortaleza espiritual en el ser interior. O sea, nosotros los creyentes, mis queridos hermanos, qué bueno que nos queremos ver muy bonitos por fuera. Qué bonito, claro que sí. Y debemos cuidar nuestros cuerpos. Inclusive es muy buena mayordomía cuidar de nuestro cuerpo físico, porque eso nos lo dio Dios. Y Dios quiere que estemos en óptimas condiciones para poder darle más gloria con nuestra vida. Pero ¿sabe algo? Yo creo que muchos cultivan más lo exterior que lo interior. Y le voy a decir algo, lo que hace frente a los retos de la vida no es lo exterior, es lo interior. Es precisamente lo que no se ve ante los ojos del hombre. O sea, lo que el hombre ve es simplemente lo externo, lo material. Lo que no ve es lo interno. Y de hecho las escrituras le hacen mucha importancia a lo que no se ve. Le voy a dar un ejemplo. En el Salmo número 1. El Salmo número 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Dios medita día y noche. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo lo que hace prosperará y su hoja que no cae. Es interesante, mis amados hermanos, que usted puede ver y apreciar a lo mejor un árbol fructífero en un medio ambiente alrededor que parezca y esté seco. Usted podrá ver que todo lo que está alrededor está seco, sin embargo, ese árbol está sólido, ese árbol da fruto. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que lo que hace que ese árbol esté fuerte, esté sólido, es lo que usted y yo no alcanzamos a ver. ¿Y qué es lo que no alcanzamos a ver? Las raíces. Un árbol son las raíces los que lo nutren. Son los que permiten que sean lo suficientemente fuertes de manera que usted y yo podamos apreciarlo y podamos disfrutar de sus frutos y de su sombra, pero lo que no se ve es lo que está dándole la fortaleza. De hecho, las raíces de un árbol se extienden hacia donde esté la mayor parte de la agua, de la humedad. Y aun aunque cercano no haya esa humedad necesaria, sin embargo, lo que no se ve, esas raíces se van a extender hasta que hayan esas venas de agua que le dan la nutrición. Cuando el salmista compara al hombre piadoso con un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, estamos hablando, mis amados hermanos, que es una persona, ese hombre espiritual que no se deja llevar por consejos malos, que no se siente en silla de escarnecedores, que no participa de la impiedad, es una persona que espiritualmente hablando ha echado raíces en su fe. El secreto de que se vea tan bien por fuera es que hace lo que no se ve por fuera. Es su relación con Dios. Es aquel que ha puesto en Dios su fe. Es aquel que, aunque todo lo que esté alrededor parezca derrumbarse, sin embargo, él sigue firme porque lo que no se ve lo sostiene. A usted y a mí somos sostenidos por algo que, gracias a Dios, los ojos humanos no ven. Y usted me dirá, ¿por qué usted dice, pastor, gracias a Dios los ojos humanos no lo ven? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros por medio de la fe estamos firmes en Cristo Jesús. Jesucristo lo explicó con una parábola al finalizar su gran sermón del monte. Y él dijo, ¿a quién compararé al que escucha estas palabras? O sea, del gran sermón del monte. Y él dijo, le compararé como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y este hombre fundamentó esa casa sobre la roca porque de acuerdo a la enseñanza de Jesús habían dos casas. Estas casas por fuera las dos se veían bien. Las dos se veían iguales. Ahora, ¿qué es lo que evidenció que eran diferentes? Los vientos de prueba, las tormentas. Cuando vino el azotón de la tormenta, del huracán, de todas estas tempestades, una sola permaneció en pie y la otra fue destruida. La que fue destruida fue la que fue edificada sobre la arena. O sea, que como todo constructor que lo que busca solamente es ganar dinero y engaña a las personas que le han confiado el que la construya, pues él simplemente se dedicó a fabricar lo que era y captaba la vista del hombre. O sea, para los que no sabemos nada de construcción, mis queridos hermanos, yo hubiera sido a lo mejor aquellos que hubiera comprado la ganga de la casa sobre la arena. A lo mejor lo hubiera visto las dos casas y entonces me dice, sí, pero esta vale $80,000 menos. Oh, sí, de verdad, pero se ven iguales. Sí, y entonces el vendedor me va a decir, claro, pastor, si es la misma. Oye, ¿verdad? Es más, pase, entre. Y yo entro y yo hago, oh, qué bien. Oye, qué linda se ve. Y mira, Michelle, los baños, qué bonito. Ay, mira todo esto. Mira, ay, los gatos pueden estar aquí. Mira qué cosa más bella. Oye, y qué listos somos, Michelle. $80,000 menos que el otro.
Entonces firmamos contrato. Entonces inclusive hasta nos regalan t-shirts de Realtor. Nos felicitan. Ah, pero viene un blizzard. Porque aquí en Puerto Rico yo hablaba de tormentas, acá son blizzards. Y vino un blizzard y vino todo esto y no solamente se dañó el heater, sino que se llevó la casa enredada. Y se llevó la casa más barata, que se veía igual y cuando yo miro para el lado la otra está firme. Y la pregunta es, pero si se veían iguales. Y luego entonces para nuestra vergüenza, tanto Michelle y yo como yo decimos, no nos fijamos que no tenía una buena base. No tenía un sustento, no tenía una zapata. Se cayó. Eso, como dijo los enemigos de Nehemías en cuanto al muro, eso hasta una zorra que se trepaba lo rompía. Todo por ahorrarnos unos cuantos dólares. Usted sabe algo, mis queridos hermanos, hoy día muchas personas por fuera lucen iguales. Inclusive lucen tan iguales, solamente superficialmente hablando, que hasta hay creyentes que han caído en la siguiente conclusión, y es esta. Oye, este no busca de Dios y todo le va bien. ¿Usted no ha sido uno de esos? Yo fui uno de esos en el pasado. Uno dice, oye, mira, ese no tiene que ir los domingos a las 3:30 de la tarde a esa iglesia. Ese ni se preocupa de Dios. Y todo por fuera se ve tan bien, pero es por fuera. Le voy a decir algo, es por fuera. Es externamente. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué va a revelar lo que realmente hay? Las pruebas. Las pruebas, de acuerdo a la parábola del sembrador, revelan si realmente la persona es creyente. Y de acuerdo al final del Sermón del Monte, una tormenta va a revelar cuál realmente es el fundamento de un hogar. Cuando el apóstol Pablo dice que seamos fortalecidos en el ser interior, es precisamente, es que no quiere que simplemente nos veamos bien por fuera. Es que tengamos unas raíces fuertes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que sigamos arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. Crezcamos, cultivemos la vida espiritual. Esto fue parte de la oración de Pablo de la iglesia de Éfeso, en mi oración como pastor de esta iglesia. Que podamos crecer más en el conocimiento de Dios. Que aproveche cada oportunidad que se brinda de aprender un poquito más de la palabra de Dios. Cada oportunidad que la misma iglesia ofrece, cada oportunidad que la iglesia da para que podamos crecer en amor unos a los otros, no perdamos esas oportunidades. Porque esas oportunidades que son únicas. Precisamente en el discipulado que los caballeros estamos discutiendo anoche, hablamos de que algo hay más importante que el dinero y es el tiempo. ¿Por qué? Porque el dinero que tú pierdes lo puedes recuperar. El tiempo no. El tiempo no. Ayer yo lo pasé tan bien que le dije, creo que a un hermano o a todos los que estaban ahí, yo no quiero que pase el día de hoy. Y cuando me acosté le dije a mi chava, yo no quiero que sea mañana. Y luego, hoy, le dije, yo no quiero que sea mañana, pero el asunto es que no puedo detener el tiempo. No puedo. Nuestra casa está llena de relojes por todos lados. Parece una joyería. Claro, de relojes baratos. Pero le quiero decir que en el baño hay uno, en la habitación tenemos uno, en la muñeca tenemos otro, en todos lados hay un reloj. Porque queremos, ¿verdad?, poder planificar y saber el tiempo que vivimos. Pero el asunto es que uno de los relojes se puede detener porque las baterías se agotan, pero todos los demás siguen funcionando. Es más, todos los relojes de la casa pueden detenerse, pero no quiere decir que el tiempo se detiene con eso. Cada momento hay que aprovecharlo al máximo, mis queridos hermanos. Hay que redimirlo bien. Hay que usarlo bien. Hoy estamos, mañana no sabemos. No sabemos. Lo que yo sí sé, que lo que es seguro es ahora. Y ahora yo le voy a decir algo, lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando no solo porque estoy predicando el evangelio, es porque estoy en compañía de ustedes. Y este momento es único y hay que aprovecharlo al máximo.
Y cada momento que tengamos la oportunidad para usarlo para la gloria de Dios, crecimiento espiritual, compartir con nuestra familia extendida que es de la fe, óigame, hagámoslo. Porque ¿sabe qué? Después de todo esto, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué te digo? El que te llora por un tiempo, después vuelve a su rutina. ¿O sí? No se moleste con su esposo y su esposa, ya, es que la vida, ¿ok? Los bienes que usted acumuló, otros se los van a repartir. Algunos lo invertirán, otros harán fiesta y lo derrocharán en 48 horas. Usted será el motivo de recuerdo, y qué buenos son los recuerdos, pero esta es la vida. Ahora, ¿vamos a ser pesimistas? No, todo lo contrario, vamos a estar llenos de fe. Y aprovechemos dándole al Espíritu lo que el Espíritu necesita, que es Dios. Vamos a darle mucho de Dios para decirle, cuando estemos ante su presencia, Señor, gracias. Y que Él nos diga, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho que te pondré. La primera petición es que el Señor les conceda fortaleza espiritual. Lo segundo está en los versos 17 y 18 y es que no solamente que el Señor les conceda fortaleza espiritual, sino que el Señor los afinque en la fe y la verdad. Verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, la palabra arraigado quiere decir que uno se fundamente cada día más. O sea, que uno eche unas raíces sólidas. Habíamos dicho que debemos ser renovados y fortalecidos en el ser interior, en el hombre interior. Y aquí entonces se sigue reafirmando la idea con ser afincados en la fe y la verdad. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuál es el deseo nuestro? De que cada día crezcamos en el conocimiento de Dios, porque solo la palabra de Dios es la verdad. Hoy día, amados, tenemos muchos mensajes incorrectos. Hay falsas doctrinas que nacen de la ignorancia, pero también nacen de la maldad. Hay personas que no conocen bien la Biblia y no conocen bien el ámbito de lo que es la fe, y entonces se lanzan como si esto fuera fácil para predicar y enseñar un evangelio que ellos no conocen. ¿Sí? Ok, ahora, eso es el diablo, no distrae eso. Ahí estamos. Despertaron, ¿verdad? Si alguien estaba pensando en tomar café para despertar, esto fue intencional. Intencional no sé, pero de mí no fue. ¿Tú sabes qué? Y como le decimos, ser afincados en la fe y ¿qué? Y la verdad. Ser afincados porque muchos, como les dije, algunos por ignorancia están predicando el error. Y otros por intención de engañar están predicando también que el error. Entonces lo que está en juego es el valor y la salud espiritual de nuestras almas. Si nosotros no tenemos una salud espiritual en nuestras almas fundamentados en la verdad de Dios, óigame, nuestra alma y nuestra vida espiritual va a estar dando bandazos. Hay muchos creyentes que llevan posiblemente 10 años en una iglesia, pero como dijo en una ocasión un hermano en la fe, son un año repetido 10 veces. O sea, a pesar de que llevan tanto tiempo en el evangelio, sin embargo, no han crecido. ¿Pero a qué se debe? Se debe a que no han echado raíces en la verdad, en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros ponemos todo empeño en conocer la verdad, solamente la verdad, el error va a caer por su propio peso. Muchos quieren conocer el error antes que la verdad, y eso es un gran error. Primero hemos de saturarnos nuestros corazones con la verdad para que entonces podamos discernir e identificar el error, para que podamos ser protegidos
por la verdad que Dios ha revelado. Ser arraigados es que podamos gozar de una espiritualidad profunda, no de una espiritualidad superficial. Ya basta el tiempo de simplemente saber de Dios que está más que en los cielos. Hay más que conocer de Dios. Hay mucho más. Basta con simplemente tener un conocimiento somero, superficial de la fe. Ya no, ya el Señor quiere que nosotros corramos y progresemos en la vida que espiritual, en el conocimiento del Señor. Y Él oró precisamente por esa fortaleza espiritual y el apóstol Pablo oró para que los afincara en la verdad y conocer. Y dice en el verso 18, y me pueden acompañar, dice que seamos capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos los hermanos de la fe, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, aquí está utilizando esta imagen de lo que es lo ancho, lo largo, lo profundo, lo alto del amor de Dios. O sea, las dimensiones, si lo pudiéramos llevar en términos de proporción y de alcance del amor de Dios, óigame, no tienen límites. Así también nosotros no podemos decir que hoy lo hemos conocido todo de Dios. Aun cuando vivamos 100 años en esta vida física, todavía nos queda mucho por aprender de Dios. Porque el amor de Dios y el conocimiento de lo que es Cristo es demasiado ancho, demasiado alto, demasiado profundo. De hecho, había un cántico que se hacían en las escuelas bíblicas de niños en los tiempos, hace tiempo, que decía que el amor de Dios es tan ancho que no puedo ir fuera de él, tan alto que no puedo ir afuera de él, y cuán grande es el amor de Dios. Hasta ahí yo recuerdo, no pidan que lo cante, quiero que siga teniendo buena opinión de mí, ¿ok? Así que el amor de Dios es maravilloso. Y por último, y no menos importante, mis queridos hermanos, es que la oración de un pastor por su iglesia no es que solamente les conceda fortaleza espiritual, no solamente es que el Señor los afinque en la fe y en la verdad, sino que también el Señor les permita comprender la dimensión del poder de Dios. Miren lo que dice aquí en el verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Comprender, mis queridos hermanos, no solo el amor de Cristo, sino el énfasis aquí que hace que a quien nos dirigimos en adoración y en oración y en servicio, es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que pedimos o entendemos. Y él vuelve a repetir algo que lo había dicho en los versos anteriores de otros capítulos de Efesios: el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ese Espíritu Santo ha sido tan poderoso para no solamente cambiar nuestro corazón de uno de piedra por uno de carne, de hacernos receptivos al Evangelio, de hacernos nueva criatura, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, aquí todas son hechas nuevas. Y ese poder que actuó en resucitar a Cristo de los muertos, y ese poder que actuó en llevarme a mí a vida espiritual en Cristo Jesús, ¿cómo entonces ese poder dejará de actuar cuando nosotros nos acercamos a Él en oración y cuando nosotros queremos que Él intervenga en nuestras vidas? El poder de Dios es grande, mis queridos hermanos. La iglesia ha de orar, la iglesia ha de creer. Y voy a terminar con esto, mis amados hermanos, y es un consejo que lo doy de lo más profundo de mi corazón. Habrán hoy jóvenes que comienzan en esto del Evangelio y
les entusiasma la Biblia y se hacen grandes, ¿verdad?, teólogos de los pensamientos teológicos, y eso es fabuloso, de los cuales yo estoy de acuerdo 100%. Pero ahora, todo ese conocimiento teológico te debe llevar a lo que se llama una praxis. Es una práctica. Y dentro de esa práctica, no es solamente de obras que glorifiquen a Dios. Yo les pido que ustedes y yo como iglesia nunca dejemos de tener expectativas de que Dios va a hacer algo. Amén. Nosotros le servimos a un Dios dinámico. Nosotros le servimos a un Dios verdadero. A un Dios que cambia vidas. Y a un Dios que se ocupa y se preocupa por nosotros. Y sobre todo un Dios que está vivo. Yo no estoy aquí todos los días conmemorando a Dios. Yo estoy todos los domingos aquí adorando a Dios con ustedes. Nosotros estamos aquí sirviendo a un Dios que está vivo, que está en medio nuestro. Amén. A un Dios que escucha nuestras oraciones. Nosotros no estamos orando por ritual. Nosotros no estamos orando porque simplemente seguimos una tradición. Oramos porque el Dios mismo en la palabra nos enseña a orar, a entregar nuestras peticiones delante de Él. Inclusive dice que no estemos por nada afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones con toda oración de ruego en acción de gracias. O sea, lo que está implicando en todo esto es, y mis queridos hermanos, es que vivamos el Evangelio. Y vivamos como lo real que es, que Dios está cercano a nosotros. Que Dios está aquí. Que Dios está con nosotros en nuestro hogar. Que gozamos de una posición en Cristo de hijos para siempre, que somos salvos por la gracia de Dios, pero que también podemos esperar grandes cosas de Dios. Esta iglesia es el resultado de oraciones, pero esto apenas está comenzando. Muchas cosas más Dios va a hacer por su pueblo. Si estás sorprendido con lo que Dios ha hecho en tu vida hasta hoy, te voy a contestar, y con esto termino, con lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio según San Juan, a un hombre que fue escéptico, que vino un amigo y le dijo, encontré el Jesús del que hablan las Escrituras, viene de Nazaret. Y él le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, pues tráemelo para acá, vamos para allá. Y fueron. Y Jesucristo, cuando se estaba acercando, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dirigiéndose Jesús a ese hombre. Y ese hombre dice, ¿tú me conoces? Y él le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú, antes de que te llamara, que tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Algo muy personal. De acuerdo al Evangelio de Juan, este hombre dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes lo que Jesucristo le contestó? Por esto te maravillas. ¿Y qué si te digo que de ahora en adelante verás los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan? Porque grandes cosas mayores que estas verás. Ay, mis queridos hermanos, si nos hemos fascinado con esto poco que hemos visto, ¿cuánto más nos fascinaremos si nos entregamos en cuerpo y alma al Señor? En oración, de que Él nos fortalezca interiormente, de que nos afinquemos en la fe, en la verdad, y que podamos comprender cuál es el poder de Dios y su amor para con nosotros, cuántas más cosas veremos, porque le servimos a un Dios vivo. La oración de un pastor es que la iglesia crezca cada día más en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su gracia. Vamos a orar.